La mansión se levantaba en lo alto de la colina como un recuerdo de otros tiempos. Sus muros de cantera, las columnas de mármol y los ventanales interminables hablaban de una vida dedicada a la acumulación. Sin embargo, esa tarde de otoño, lo que se respiraba no era lujo, sino silencio. Don Esteban, un hombre de 72 años, se sentaba en la terraza, envuelto en un abrigo de lana a pesar de que el sol aún brillaba. Sus ojos, grises como el acero, miraban a lo lejos, no el paisaje, sino un horizonte invisible. Había aprendido a leer la vida más allá de los objetos. A su lado, un muchacho de 24 años se recargaba con impaciencia en la baranda. Era Julián, su único hijo. Vestía ropa de diseñador y llevaba un reloj cuyo precio podía alimentar a una familia entera durante un año. Padre, ¿para qué me llamaste con tanta urgencia? Tengo reuniones pendientes en la ciudad, dijo, sin apartar la vista de su celular. Don Esteban lo observó largo rato antes de responder. Porque la vida no espera, hijo. Y porque hay cosas que no aprendes en una oficina. Julián suspiró con fastidio. Desde pequeño había vivido rodeado de comodidades. Escuelas privadas, viajes por el mundo, coches deportivos a los 18. Todo le había sido dado sin esfuerzo, como si el destino mismo estuviera a su servicio. ¿Quieres hablarme de negocios, padre? Ya sé que algún día esta empresa será mía. Créeme, estoy listo. Don Esteban sonrió con una mezcla de ternura y tristeza. Estar listo no significa haber vivido. Y la riqueza no se mide en números, sino en lo que eres capaz de hacer con ellos. Julián rodó los ojos. ¿Otra de tus filosofías, viejo? Rió con ironía. Agradezco el dinero, padre. Agradezco todo lo que has hecho. Pero no necesito sermones. El silencio se extendió unos segundos. Don Esteban sabía que las palabras eran inútiles con un joven que aún no había tocado las espinas de la vida. Entonces, en su interior, tomó una decisión. Muy bien, Julián, dijo al fin, con calma. Quiero que me hagas un favor. Considera que es una prueba, una condición antes de entregarte lo que tanto anhelas. El muchacho lo miró con cierta curiosidad. ¿De qué se trata? Quiero que vivas un mes sin mi nombre, sin mis cuentas, sin mis lujos. Solo tú, con lo que lleves en el bolsillo. Julián soltó una carcajada. ¿Un mes? Padre, eso es absurdo. ¿Qué se supone que voy a aprender durmiendo en un hotel barato y comiendo comida callejera? Don Esteban lo miró fijo, con esa mirada que había doblegado a empresarios, políticos y enemigos durante toda su vida. Aprenderás de ti mismo. Y si logras resistir, yo mismo te entregaré no solo la empresa, sino la confianza plena de mi legado. Al principio Julián pensó que se trataba de un juego. Tomó el reto como quien acepta una apuesta ligera. Su padre le entregó un sobre con apenas lo suficiente para subsistir un mes de manera humilde. No podía usar tarjetas, no podía recurrir a amigos influyentes, y mucho menos pronunciar el apellido que siempre le abría puertas. Cuando bajó a la ciudad, lo primero que sintió fue miedo disfrazado de enojo. La gente lo miraba diferente sin su ropa costosa, sin su auto brillante. Esa primera noche buscó alojamiento en una pensión sencilla, con paredes húmedas y un colchón delgado. Nunca había dormido en un lugar así. La madrugada lo sorprendió con ruidos de tuberías viejas y vecinos discutiendo en el pasillo. Julián, acostumbrado a la comodidad, apenas pudo cerrar los ojos. Los días siguientes fueron un choque de realidad. Con el dinero limitado, tuvo que aprender a estirar cada billete. Por primera vez en su vida, comparó precios en un mercado. Se sorprendió al descubrir que la fruta recién cortada de una señora en la calle tenía más sabor que cualquiera de los banquetes que había probado en restaurantes de lujo. El hambre, sin embargo, no fue lo más difícil. Lo fue el trato de la gente. Sin su apellido de respaldo, Julián era un joven más, a veces ignorado, a veces sospechoso. El traje ya no lo protegía. La vida lo obligaba a hablar con humildad, a pedir ayuda, a negociar con palabras sinceras. Un día, mientras buscaba trabajo temporal, conoció a don Ramón, un mecánico de manos curtidas y sonrisa franca.
¿sabes algo de motores, muchacho? Preguntó el viejo, levantando una ceja. No mucho, pero puedo aprender, respondió Julián, dudando. Entonces quédate. Aquí la regla es sencilla, trabajas con honestidad, comes en mi mesa. La primera semana en el taller fue un tormento. Julián nunca había usado herramientas, y mucho menos había pasado horas bajo el sol manchándose las manos de grasa. Pero, poco a poco, algo en su interior comenzó a cambiar. Había una satisfacción extraña en ver un auto encender después de horas de esfuerzo, una alegría nueva en compartir un plato de guiso casero con los demás mecánicos al mediodía. Descubrió que esas personas, sin fortuna alguna, tenían una riqueza que él jamás había conocido, la de la camaradería, la del respeto ganado a pulso, la de las carcajadas sinceras al final de una jornada dura. Cada noche regresaba agotado a la pensión, con las manos doloridas, pero con el corazón lleno de una fuerza que nunca le había dado el dinero. Mientras tanto, don Esteban lo observaba en secreto. Mandaba a un chofer de confianza a vigilar discretamente, no para rescatarlo, sino para asegurarse de que no abandonara la prueba. El viejo sabía que las lecciones más profundas no se enseñaban con discursos, sino con experiencias. En sus noches solitarias, don Esteban escribía cartas que tal vez algún día Julián leería. La riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de construir. Si mi hijo aprende eso, mi legado estará seguro. Si no, mi fortuna será solo una carga que lo destruirá. Un día, mientras regresaba del trabajo, Julián encontró a una niña sentada en la acera, vendiendo dulces. Tenía la ropa sucia y los ojos cansados, pero una sonrisa tímida al ofrecerle un caramelo. «Son a 5 pesos, señor», dijo con voz suave. Julián, movido por algo que no supo explicar, le compró todos los dulces. Ella corrió feliz hacia su madre, que vendía flores unos metros más allá. Esa noche, Julián no pudo dormir. Se dio cuenta de que lo que para él era un gesto mínimo, para esa niña había sido una bendición. Por primera vez entendió el peso real de cada moneda. El mes siguió su curso. Julián ya no contaba los días para volver a su antigua vida, más bien, temía el momento en que la prueba terminara. Había descubierto una parte de sí mismo que desconocía, y temía perderla cuando regresara al mundo de lujos y apariencias. En el taller, don Ramón le dio una palmada en la espalda. «Eres buen muchacho, Julián. No importa de dónde vengas, lo que cuenta es lo que haces aquí, con tus manos y con tu palabra». Esas palabras lo marcaron más que cualquier elogio vacío que había recibido en su vida acomodada. Al cumplirse el mes, don Esteban lo mandó llamar. Julián volvió a la mansión, pero ya no caminaba con el mismo aire arrogante. Entró con paso firme, con la frente en alto, pero con la humildad de quien conoce el esfuerzo. El viejo millonario lo observó en silencio. Vio en él no al heredero que siempre había temido que se perdiera en la soberbia, sino a un hombre que había comenzado a comprender el valor real de la vida. «Padre», dijo Julián con voz serena, «ahora entiendo lo que intentabas mostrarme. El dinero construye paredes, pero el trabajo construye puentes». Don Esteban cerró los ojos con alivio. La prueba había surtido efecto. «Entonces, hijo», respondió con una sonrisa cansada, «ahora estás listo para recibir no mi fortuna, sino mi confianza». El viento de la tarde golpeaba con más fuerza cuando Alejandro regresó a la vieja casona. El sudor aún le corría por la frente tras el arduo día de trabajo en el taller. Esperaba encontrar a su padre, quizá con una expresión de aprobación o, al menos, con un gesto neutro. Pero don Esteban lo recibió con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. «¿Ya acabaste de ensuciarte las manos?», preguntó el viejo, sin mirarlo directamente. Alejandro asintió, esperando algún reconocimiento, pero lo único que escuchó fue una orden seca. «Mañana irás con tu primo Marcelo. Él tiene un negocio en el centro. Quiero que trabajes allí una temporada». Alejandro se sorprendió. Marcelo era conocido en la familia por su ambición desmedida y su carácter retorcido. No era alguien de fiar, y Alejandro lo sabía bien. «¿Con Marcelo?», preguntó con desconfianza. «Padre, usted sabe que él no siempre hace las cosas bien».
Don Esteban clavó sus ojos grises en los de su hijo, como si quisiera atravesar su alma. Justo por eso. Quiero ver si sabes mantenerte firme cuando la tentación te ofrezca atajos. Alejandro no respondió. Sintió un nudo en el estómago. No era un simple cambio de escenario, era una prueba más dura, una en la que tendría que demostrar no solo esfuerzo físico, sino integridad. El negocio de Marcelo era bullicioso, lleno de clientes que entraban y salían sin cesar. Pero bajo aquella fachada de prosperidad se escondía un aire turbio. Alejandro no tardó en darse cuenta de que muchas ventas no estaban registradas, que el dinero se movía en sobres escondidos, y que los números nunca cuadraban del todo. Una noche, Marcelo lo llamó a la oficina trasera. Cerró la puerta y puso sobre la mesa un fajo de billetes que desprendía un olor a tentación. Mira, primo, no tienes que matarte trabajando como lo haces en ese taller. Tú y yo podemos arreglarlo. Te doy una parte de las ganancias, nadie se entera. Es dinero rápido, fácil, ¿qué dices? Alejandro lo miró fijamente. Su corazón latía con fuerza. La propuesta era clara, entrar en el juego sucio o mantenerse limpio y arriesgarse a ser visto como ingenuo. Recordó las palabras de su padre, quiero ver si sabes mantenerte firme cuando la tentación te ofrezca atajos. Con un esfuerzo enorme, respiró hondo y negó con la cabeza. Prefiero seguir trabajando con las manos sucias que tener el alma manchada. Marcelo lo observó con una mezcla de burla y desprecio. Eres igual que tu viejo. Terco hasta el final. Pero no te preocupes, tarde o temprano vas a aprender que la honestidad no paga cuentas. Alejandro salió de esa oficina con un sabor amargo. No solo había rechazado dinero fácil, sino que también había ganado un enemigo dentro de su propia sangre. Días después, el golpe llegó. En plena jornada, unos hombres entraron al negocio y acusaron a Alejandro de haber robado dinero de la caja. Marcelo, con fingida indignación, señaló a su primo sin titubeos. Fue él. Yo confié en Alejandro y me traicionó. Alejandro quedó helado. Las miradas de todos cayeron sobre él. Intentó defenderse, pero la evidencia había sido plantada con astucia, un sobre lleno de billetes apareció en su casillero. Aquella noche, de vuelta en casa, se desplomó ante su padre, con lágrimas contenidas y la voz quebrada. Me tendieron una trampa, padre. No robé nada, pero todos creen que sí. Don Esteban permaneció en silencio por un largo rato. Caminó por la habitación con las manos entrelazadas tras la espalda. Finalmente habló con un tono que mezclaba dureza y compasión. Hijo, la vida está llena de injusticias. Muchos te acusarán de cosas que no hiciste, y a veces la verdad no basta para limpiar tu nombre. La pregunta es, ¿qué harás cuando eso suceda? ¿Dejarás que la mentira te derrumbe o te levantarás aún más fuerte? Alejandro lo miró, confundido. Entonces, sabía que esto iba a pasar. El viejo millonario guardó silencio, pero en sus ojos había una respuesta clara, aquello también formaba parte de la prueba. El aire en la habitación se volvió pesado. Alejandro comprendió que su padre lo había arrojado deliberadamente a una situación de traición y sacrificio, para medir su resistencia emocional. Ya no se trataba de demostrar fuerza ni honestidad. Ahora, la lección era otra, la verdadera fortaleza no consiste en evitar las caídas, sino en aprender a levantarse con dignidad aun cuando todo parezca perdido. Alejandro cerró los puños y asintió. Aunque la herida ardía, también sentía una chispa nueva encendiéndose dentro de él. Una determinación que no había conocido hasta ese día. Los días pasaron lentos, pesados como piedras en los hombros. Alejandro regresaba al taller donde había comenzado su primera prueba. Allí, entre el ruido metálico de las herramientas y el olor a grasa, encontró un refugio momentáneo contra las acusaciones que aún lo perseguían en las calles. Muchos murmuraban a sus espaldas, algunos clientes lo miraban con desconfianza, y hasta sus amigos de la infancia habían comenzado a alejarse. Pero en medio de aquella soledad, Alejandro descubrió una fuerza distinta, la de seguir trabajando, aunque nadie lo reconociera, la de avanzar aún cuando el camino estaba minado de dudas. Don Esteban observaba en silencio. No felicitaba, tampoco reprendía.
Simplemente miraba con sus ojos cansados de viejo millonario, pero atentos como halcón, midiendo cada gesto, cada decisión. Una tarde, el padre lo llamó a su despacho. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, tiñendo de naranja los muebles antiguos. Sobre la mesa había un sobre cerrado. Alejandro, dijo el viejo con voz firme, quiero que hagas un viaje por mí. Irás al barrio de San Miguel. Allí vive una mujer llamada Clara. Le darás este sobre. Alejandro tomó el sobre. Lo sintió pesado. Intuyó que llevaba dinero, mucho dinero. ¿Quién es ella?, preguntó. Don Esteban respiró hondo, como si las palabras le costaran. Alguien a quien le debo más de lo que el dinero puede pagar. El hijo no insistió. Se levantó con respeto, guardó el sobre bajo su chaqueta y salió rumbo al barrio. San Miguel no era un sitio fácil. Calles estrechas, faroles quebrados y miradas desconfiadas lo escoltaron mientras caminaba. Al llegar a la casa indicada, encontró a una mujer de rostro cansado, con las manos marcadas por el trabajo duro. 3 niños jugaban en la entrada, con ropa remendada y zapatos gastados. ¿Clara?, preguntó Alejandro. La mujer lo miró sorprendida. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Vengo de parte de don Esteban, mi padre. Clara abrió los ojos, incrédula. Él le extendió el sobre, y ella lo recibió con manos temblorosas. Cuando lo abrió y vio la cantidad, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, susurró. No pensé que aún recordara. Alejandro no preguntó más. Pero algo en su interior se movió. Esa mujer no era una extraña para su padre. Había una historia escondida, quizá un secreto, quizá una deuda moral. Los niños rodearon a su madre, mirando el dinero como si fuera un tesoro caído del cielo. Gracias, dijo Clara, con la voz quebrada. No sabe lo que esto significa para nosotros. Alejandro asintió en silencio. En el camino de regreso, mientras cruzaba un puente, un grupo de hombres lo interceptó. Eran conocidos del barrio, tipos duros, de mirada fría. ¿Qué llevas ahí?, preguntó uno, señalando su chaqueta. Alejandro apretó los dientes. Podría inventar algo, o intentar defenderse. Pero sabía que si lo descubrían con el sobre, Clara y sus hijos nunca recibirían ese dinero. La tensión fue insoportable. Finalmente, uno de los hombres lo empujó contra la baranda y lo registró. Encontró solo su billetera con unos pocos billetes. Pobre diablo, dijo el hombre, lanzándosela de nuevo. No vale la pena. Se marcharon riendo, mientras Alejandro quedaba tambaleándose con el corazón latiendo a 1000. El sobre había quedado intacto, porque lo había escondido bajo una tabla suelta del puente, justo antes de que lo alcanzaran. Se arriesgó a que lo golpearan, a que lo humillaran, para salvar lo que no era suyo. De regreso en casa, entregó a su padre el recibo firmado por Clara, prueba de que el dinero había llegado. Don Esteban lo observó en silencio, con una mezcla de severidad y ternura. ¿Y bien?, preguntó Alejandro, cansado. ¿Qué prueba era esta vez? El viejo se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y murmuró sin girarse. Quería saber si ya aprendiste que la verdadera riqueza no está en lo que conservas, sino en lo que entregas. Alejandro lo miró fijamente. Entendió que no solo había protegido el dinero, sino que había protegido la esperanza de una familia que no era la suya. Había sacrificado su seguridad por el bienestar de otros. Esa noche, por primera vez, el hijo sintió que algo dentro de su padre se ablandaba, como si un muro invisible comenzara a resquebrajarse. La noche caía sobre la casona como un manto pesado. Alejandro no podía dejar de pensar en Clara, en sus hijos, en esa deuda moral que parecía marcar la vida de su padre. La imagen de la mujer agradecida se le aparecía una y otra vez, como un eco que pedía respuestas. Esa misma noche, después de la cena, tomó valor y se plantó frente al viejo millonario, que fumaba en silencio junto a la chimenea, perdido en la danza de las llamas. Padre, dijo Alejandro con firmeza, necesito que me diga quién es Clara. El anciano no respondió de inmediato. Dio una calada profunda a su cigarro,
exhaló el humo lentamente y dejó que el silencio llenara el aire. Sus ojos, cansados pero intensos, se clavaron en los de su hijo. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntó al fin, con voz grave. Alejandro asintió. Don Esteban apagó el cigarro en el cenicero, se levantó con cierta dificultad y caminó hasta una estantería antigua. Abrió un cajón, sacó un sobre amarillento y se lo tendió a su hijo. ¡Lee! Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había cartas viejas, manchadas por el tiempo. En la primera, escrita con letra apretada, leyó: Esteban, el día que te fuiste prometiste volver. Dijiste que lucharías por darnos una vida mejor. Yo creí en ti, y esperé. Pero los años pasaron, y nunca regresaste. Tu hijo pregunta por ti, y no sé qué responderle. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Tu hijo?, murmuró, levantando la vista. Padre. ¿Clara fue tu mujer? Don Esteban bajó la cabeza, como un hombre que carga una cruz demasiado pesada. No fue mi esposa, pero sí, fue la mujer que me dio un hijo cuando yo aún no tenía nada. Éramos pobres, jóvenes, y yo estaba cegado por la ambición. Quería levantar un imperio, pero en mi camino sacrifiqué más de lo que debía. A ella la dejé con un hijo en brazos, mientras yo me lanzaba a construir mi fortuna. Nunca regresé, nunca cumplí. Alejandro sintió un frío recorrerle el cuerpo. Entonces. Clara es, y ese niño. Tu hermano, dijo el viejo, con voz apenas audible. El silencio se volvió insoportable. Alejandro apretó las cartas entre sus manos. De pronto entendió, la mujer pobre, los niños, el dinero, todo formaba parte de una deuda del pasado. ¿Y las pruebas que me has puesto?, preguntó, con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿También tienen que ver con tu pasado? Don Esteban lo miró con una tristeza profunda. Cada una. Trabajaste con las manos porque yo jamás lo hice, y lo pagué con soberbia. Te expuse a la tentación porque yo mismo caí en ella. Te acusaron falsamente porque en mi vida también me persiguieron sombras, y aprendí tarde a resistir. Y lo de Clara, la voz se le quebró, es la mayor lección que aún me falta enseñar, que la riqueza no sirve si no puede sanar las heridas que dejaste atrás. Alejandro retrocedió un paso, como si las palabras fueran un golpe invisible. De repente, todo encajaba. Su padre no lo estaba formando solo como heredero, sino como espejo, como reflejo de los errores que él mismo había cometido. Era como si lo estuviera forzando a caminar por el mismo camino, pero con la oportunidad de elegir diferente. Aquella noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó en su habitación, mirando el techo, con un torbellino en la mente. Por primera vez sintió compasión por su padre, detrás del millonario frío y calculador había un hombre marcado por las culpas. Y también por primera vez, comprendió que su vida no era solo suya, cargaba con la responsabilidad de redimir, en parte, el legado manchado de Esteban. Cuando el alba despuntó, Alejandro bajó al estudio. Encontró al viejo dormido en el sillón, con el rostro relajado como un niño. Lo cubrió con una manta y susurró en voz baja. Prometo que no repetiré tus errores. Prometo que haré que este apellido signifique algo más que riqueza. El juramento quedó flotando en el aire, como una semilla destinada a germinar en el corazón de ambos. El sol de la tarde caía a plomo cuando Alejandro regresó a San Miguel, con el corazón latiendo a un ritmo que ni él mismo entendía. Caminaba entre calles estrechas, donde los niños jugaban descalzos y las mujeres lo miraban con desconfianza. Llevaba en el pecho una verdad pesada, tenía un hermano. Al llegar a la casa, vio a Clara en la entrada, lavando ropa en un balde de agua. Lo reconoció de inmediato. Alejandro, dijo sorprendida. No esperaba volver a verlo tan pronto. Él asintió, respiró hondo y preguntó con firmeza. Quiero conocerlo. Clara lo observó en silencio, como si evaluara su sinceridad. Finalmente asintió y entró a la casa. De las sombras de la habitación apareció un muchacho de unos 24 años. Era alto, de cabello oscuro, con unos ojos tan intensos como los de don Esteban cuando se enojaba. Su mirada era dura, desconfiada.
Él es Daniel, dijo Clara suavemente. Daniel cruzó los brazos. Así que tú eres el hijo reconocido, dijo con sarcasmo. El que creció entre lujos, mientras nosotros comíamos pan duro. Las palabras fueron como dagas. Alejandro tragó saliva, intentando mantener la calma. No sabía que existías, respondió con honestidad. Lo supe recién hace unos días. Daniel soltó una risa amarga. Claro, qué conveniente. El silencio se volvió espeso. Clara intentó mediar, pero la tensión era evidente. Alejandro miró a su hermano con una mezcla de culpa y desconcierto. No elegí dónde nacer, dijo finalmente. Pero estoy aquí. Esa noche, de regreso en la casona, Alejandro enfrentó a su padre. ¿Qué piensa hacer con Daniel? Preguntó con dureza. ¿Le dará su lugar? ¿O lo seguirá escondiendo? Don Esteban cerró los ojos, como si esas preguntas lo atravesaran. Por eso quería que lo conocieras. Porque la decisión ya no es solo mía. Es tuya también. Alejandro frunció el ceño. ¿Mía? Sí, dijo el viejo con voz quebrada. Tú eres quien ha caminado mis pruebas. Tú eres quien ha sufrido lo que yo no quise enfrentar. Ahora quiero saber si tienes el corazón para hacer lo que yo no pude, reconocer, compartir, abrir espacio en un legado que siempre creí que te pertenecía solo a ti. Alejandro sintió que el piso se le movía bajo los pies. No era solo un tema de herencia, era un tema de sangre, de justicia, de lealtad. Los días siguientes fueron un torbellino. Daniel comenzó a frecuentar la casona, invitado por Esteban. Caminaba por los pasillos como quien pisa un terreno ajeno, con una mezcla de rabia y curiosidad. Alejandro lo observaba en silencio. Veía en él un reflejo oscuro de lo que él mismo podría haber sido de haber nacido en la pobreza, un hombre endurecido por la carencia, desconfiado, con una herida profunda contra el mundo. Un mediodía, en la mesa, Daniel soltó una frase que cayó como piedra en el agua. Si realmente quieres probar que eres diferente, Alejandro, cede tu lugar. Deja que yo sea el heredero. El silencio fue absoluto. Don Esteban lo miró sin intervenir. Clara bajó la vista. Alejandro sintió la sangre hervir. Tenía dos caminos, defender lo que siempre creyó suyo, o demostrar que había aprendido las lecciones de su padre, aunque le costara todo. No me importa la herencia, dijo con voz firme. Si ser hijo significa cargar con lo que dejas atrás, entonces que sea compartido. No quiero un apellido que excluya a quien también lo lleva en la sangre. Daniel lo miró sorprendido, con los ojos brillando entre rabia y desconcierto. No esperaba esa respuesta. Don Esteban, en silencio, dejó escapar una lágrima que intentó ocultar. Por primera vez, sintió que quizá su hijo había superado las sombras que lo habían marcado a él. Esa noche, en la soledad de su habitación, Alejandro se miró al espejo. Comprendió que la verdadera prueba no era trabajar, resistir acusaciones o proteger dinero, era renunciar al orgullo y al derecho absoluto, para abrirse al sacrificio más grande, el de compartir su lugar, su nombre, su destino. El reflejo en el espejo ya no era el del hijo mimado de un millonario, sino el de un hombre capaz de elegir lo correcto, aunque le doliera. Era una mañana gris cuando la noticia llegó a la mansión. Don Esteban había sufrido un infarto mientras revisaba documentos en su despacho. La calma habitual del hogar se rompió en un instante. Clara, que había sido llamada de inmediato, corrió al hospital con Daniel a su lado. Alejandro también se apresuró, con el corazón latiendo a mil, sintiendo que todo lo que había aprendido hasta ahora se pondría a prueba. En la sala de espera, el ambiente era tenso. Daniel permanecía de pie, brazos cruzados, con la mirada fija en el suelo. Alejandro respiró hondo y dio un paso hacia él. Tenemos que estar juntos en esto, dijo con voz firme. ¿Juntos? Replicó Daniel, con un hilo de sarcasmo. Ahora somos familia, ¿y debo actuar como tal? Alejandro no respondió. No había tiempo para discusiones. La vida de su padre pendía de un hilo, y si algo había aprendido, era que las disputas solo retrasaban lo inevitable. Cuando entraron a la sala de urgencias, vieron a Esteban tendido en la camilla, pálido pero consciente.
Sus ojos se abrieron al reconocer a los hijos a su lado, y una débil sonrisa apareció. Llegaron a tiempo, susurró, con voz quebrada. El doctor explicó la situación, el corazón de Esteban estaba debilitado, necesitaba reposo absoluto y cuidados especiales, y había complicaciones si el estrés no disminuía. La responsabilidad de supervisar el hospital y coordinar el cuidado recaería sobre los hijos. No podemos permitir que uno solo decida, dijo Alejandro. Debemos actuar juntos. Daniel lo miró, sorprendido por la firmeza de su hermano. Algo dentro de él cambió. La sensación de rivalidad y resentimiento comenzó a diluirse ante la gravedad de la situación. Los días siguientes fueron un desafío. Alejandro y Daniel trabajaron codo a codo para coordinar médicos, enfermeras y el ingreso de medicamentos y cuidados especiales. Tuvieron que aprender a confiar el uno en el otro, aunque cada gesto de Daniel todavía llevaba sombra de resentimiento. Una tarde, mientras revisaban los registros médicos de Esteban, ocurrió un momento crucial. Daniel cometió un error en la administración de un medicamento. Alejandro lo detuvo justo a tiempo. Cuidado, dijo, con voz firme, pero sin reproche. No podemos permitirnos errores. Daniel bajó la mirada, con un peso nuevo sobre los hombros. Lo sé, no quiero perder más tiempo odiándote. Tenemos que hacerlo bien. Fue la primera vez que Alejandro sintió que la reconciliación era real. No se trataba de palabras, ni de promesas, sino de acciones bajo presión. Una noche, Esteban despertó agitado. Su respiración era irregular y el color de su piel alarmante. Los médicos estaban fuera de la habitación, ocupados en otra emergencia, y los dos hermanos se vieron obligados a actuar. Alejandro tomó la mano de su padre mientras Daniel ajustaba el oxígeno y monitoreaba signos vitales. El miedo estaba en el aire, y la tensión casi los aplastaba. Pero juntos lograron estabilizar a Esteban hasta que los médicos regresaron. Esa experiencia los unió de manera definitiva, ya no había espacio para resentimientos, solo responsabilidad compartida y un vínculo forjado en la adversidad. Al final del día, cuando Esteban descansaba tranquilo y los médicos confirmaban que su recuperación progresaba, Alejandro se sentó frente a su hermano. Creo que podemos ser familia, dijo con suavidad. No porque tengamos que compartir un apellido, sino porque decidimos proteger lo que importa juntos. Daniel asintió, con un brillo en los ojos que no había mostrado antes. Sí, ahora entiendo lo que padre quería enseñarnos. La herencia no es dinero, es lealtad, integridad y sacrificio. Y eso incluye a todos los que llevan su sangre. Esteban, escuchando desde la cama, sonrió débilmente. Por primera vez en años, sintió que su legado estaba seguro, no por fortuna ni títulos, sino porque sus hijos habían aprendido la lección más difícil, que la verdadera riqueza se mide en acciones y no en bienes materiales. La primavera llegó lentamente a la ciudad, con un aire fresco que anunciaba renovación. La mansión, que antes parecía fría y distante, ahora se sentía más viva, porque en ella ya no solo habitaba el lujo, sino la presencia de dos hijos que habían aprendido a caminar juntos. Esteban estaba estable, recuperado pero frágil. Su mirada se suavizaba cada día más, consciente de que había llegado el momento de transmitir la lección más importante, no la que se aprende con dinero, sino la que se aprende con la vida. Alejandro y Daniel se sentaban juntos a su lado, revisando los documentos de la empresa, no como rivales, sino como socios de un destino compartido. Cada decisión que tomaban ya no estaba marcada por la ambición individual, sino por la responsabilidad, la honestidad y la justicia. Recuerden algo, dijo Esteban, con la voz aún débil pero llena de autoridad. Todo esto que ven aquí, el dinero, la fortuna, la posición, no significa nada si no saben qué hacer con ella. La verdadera riqueza es lo que ustedes construyan juntos, con sus actos, no con sus cuentas bancarias. Alejandro miró a su hermano, y por primera vez se sintió completamente en paz. Recordó cada prueba, cada caída, cada momento de desesperación. Cada obstáculo que había enfrentado no fue un castigo, sino un mapa para llegar a este instante. Padre, dijo Alejandro, ahora entiendo que todo lo que nos hizo pasar, no era solo para enseñarme a mí. Era para mostrarnos a ambos cómo vivir con integridad,
cómo valorar a quienes dependen de nosotros y cómo sostener un legado que no se mide en dinero sino en carácter. Daniel asintió, con los ojos brillantes. Yo también lo entiendo, dijo. Por mucho tiempo creí que el mundo me había dado la espalda. Pero gracias a estas pruebas, veo que podemos cambiar nuestro destino, juntos. No importa lo que pasó antes. Lo importante es lo que haremos ahora. Esteban sonrió, y por primera vez, su expresión reflejaba alivio completo. Sabía que sus hijos no repetirían los errores que él había cometido, que ahora podían corregir lo que él había dejado incompleto. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo y reconciliación. Alejandro enseñaba a Daniel los métodos de la empresa, mientras Daniel compartía sus experiencias de vida dura, ofreciendo perspectivas que Alejandro nunca había conocido. Aprendieron a equilibrar visión y humanidad, fuerza y compasión. Pero la lección más importante ocurrió una tarde, cuando ambos hijos decidieron donar parte de la fortuna a programas de apoyo en barrios desfavorecidos, inspirados por la historia de Clara y su hijo. No se trataba solo de dinero, se trataba de abrir puertas y cambiar vidas, de multiplicar la riqueza verdadera, el impacto positivo en la vida de otros. Alejandro comprendió finalmente que cada prueba, cada sacrificio, cada dolor había tenido un propósito, enseñarle que la fortuna es efímera, pero el carácter, la empatía y la unión familiar son eternos. Una noche, la familia se reunió en la terraza de la mansión, mirando las luces de la ciudad. Esteban, Alejandro, Daniel y Clara juntos, con la brisa fresca acariciando sus rostros. Ahora sé, dijo Alejandro, que un legado no se hereda solo con un apellido. Se hereda con acciones, con amor, con decisiones difíciles y con la voluntad de hacer lo correcto. Daniel lo miró y añadió. Y aprendí que un hermano no es solo quien comparte tu sangre, sino quien está dispuesto a sostenerte en los momentos difíciles. Esteban cerró los ojos, dejando escapar un suspiro largo y contento. Por primera vez, sintió que su vida había tenido un sentido completo. Las pruebas habían cumplido su propósito. Su fortuna no solo sobreviviría en números, sino que viviría en la integridad, el sacrificio y la unión de sus hijos. La noche se volvió silenciosa, pero no fría. La mansión ahora parecía un hogar, porque el verdadero tesoro no estaba en sus paredes, sino en las personas que lo habitaban, un padre reconciliado con su pasado, dos hijos que habían aprendido el valor de la vida y la riqueza verdadera, y una familia que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Gracias por suscribirte a nuestro canal, con eso seguirás escuchando relatos interesantes e historias que no creerás que existen.